Buenas noches, siendo 22 de enero del 2021, vamos a iniciar la clase de la 15ª semana respecto al curso de auditoría financiera, para lo cual vamos a hablar sobre la clase anterior, que nosotros hemos tenido el proceso de la segunda fase del proceso de ejecución, del proceso de auditoría financiera, que se habla sobre la obtención de las evidencias, ¿no? Las pruebas sustantivas de detalle, evaluación de resultados de las pruebas, revisión de estados financieros, comunicación de hallazgos de auditoría, revisión de eventos, etc. Para ello, este proceso, dijimos y hablamos la clase anterior, que es la fase de ejecución de la auditoría financiera, constaba de varias etapas. ¿Pero en qué consiste esta etapa? ¿En qué consiste esta fase? Dijimos también que era prácticamente donde se desarrollaban todos los procedimientos de revisión. Era el punto neutral de una auditoría financiera. Era donde se obtenían las pruebas y las evidencias que van a sustentar mayor o menor cuantía el tema de la obtención de hallazgos u observaciones. Finalmente, todas estas pruebas y obtención de evidencias tenían ciertas características. Entonces, pregunto del examen, ¿de qué trata la fase 2 de la ejecución de auditoría? Aquí está para que lo puedan leer. Finalmente es lo que hemos obtenido. El proceso o la fase 2 de ejecución, dijimos que realizaba diferentes tipos de pruebas y análisis para que finalmente se identificaran los hallazgos. Detecta los errores y fallas, si es que los hubiera, claro está, y elabora conclusiones y recomendaciones para comunicarlas a la unidad auditado. Básicamente es el centro de la auditoría, ¿no? De la auditoría financiera. También se dijo de que para esta fase de ejecución existían ciertos elementos. Y estos elementos eran las pruebas de auditoría, las técnicas de muestreo, evidencias de auditoría, papeles de trabajo y hallazgos de auditoría. Para lo cual pusimos los conceptos de cada uno de estos elementos, ¿no? Se habló sobre las pruebas de auditoría, sobre las técnicas de muestreo, se habló sobre las evidencias de auditoría, que habían evidencias físicas, documentales, testimoniales y analíticas. También se habló sobre las técnicas para la recopilación de las evidencias. Observación, se dieron varios ejemplos, dijimos que en el examen final van a venir estos ejemplos, así que con cuidado para que puedan ir repasándolo. Definitivamente eso es lo que va a venir en el examen final. Sigamos. Y también se habló sobre los elementos, seguimos con los elementos de ejecución, sobre lo que era un hallazgo y finalmente los papeles de trabajo, ¿no? Los hallazgos podían ser, los atributos del hallazgo tenían que tener condición, criterio, causa y efecto. Todo esto se habló en la clase anterior, no sin antes también hacer mención de que se habló sobre las NIAs, ¿no? Las normas internacionales de auditoría, que son 7 que involucran esta segunda fase: evidencia de auditoría, la 501, evidencia de auditoría y consideraciones específicas, confirmaciones externas, la 505, la 510, trabajos iniciales, la 520, procedimientos analíticos, la 530, muestreo de auditoría, la 540, auditoría de estimaciones contables. Y así, estas 7 dijimos que van a entrar en el examen. ¿Cuál era el objetivo de la NIA 500? ¿Qué definiciones habían? ¿Cuáles eran los requerimientos para esta evidencia de auditoría? Cuando se hablaba de evidencia suficiente, estas fuentes de evidencia tenían que tener ciertas características y utilizar ciertas técnicas, que son estas, ¿no? Inspección, observación, recálculo, reproceso, etc. Esto va a venir en el examen final. ¿Cuándo es una fuente de evidencia de auditoría? ¿Cómo es que se logra esto? Mediante pruebas de control, procedimientos sustantivos, incluyendo pruebas de detalle. La NIA 500 es la NIA central de esta segunda fase porque te habla de la evidencia de la auditoría. Esta evidencia tiene que ser relevante y confiable para que pueda hacerse suya, el auditor pueda hacer suya la evidencia. Así también se habló sobre seleccionar algunas partidas contables para las pruebas de muestreo, y entrábamos ya, y eso se discute en la NIA 530. La NIA 530 va a venir en el examen final porque es una NIA bastante importante para la segunda fase de ejecución.
La NIA 501 también tiene que ver con el tema de la evidencia de la auditoría, la segunda fase de ejecución, y te habla sobre el objetivo de esta NIA 501, que es obtener una evidencia, pero esta tiene que ser suficiente y adecuada, ¿no? Y esto fue lo que tuvimos en la clase anterior. Se habló sobre la NIA 505 también, y se habló sobre la NIA 510. Bueno, en realidad son 7 NIAs que hemos tocado, ¿no? Y esas 7 NIAs van a venir en el examen final. Eso fue la clase anterior. Vamos a cerrar este archivo y vamos a abrir el otro archivo que tiene que ver con nuestro caso del día de hoy. Dijimos para el día de hoy que teníamos que ver un caso práctico. Este caso práctico tiene que ver con la tarea 15, la última tarea del ciclo, solo que es larga. Y vamos a hacerlo grupal, ¿no? Vamos a hacerlo de 2. Les dije escogieran su pareja porque vamos a hacer de 2. Listo, entonces tenemos al caso práctico distribuidora Acuario. Ahí está. Listo, el caso práctico de distribuidora Acuario es un caso práctico que tiene que ver con la fase de ejecución, básicamente. Aquí tenemos la evidencia en la auditoría de los estados financieros de una empresa comercial que se dedica a la compra y venta de los electrodomésticos. En este caso práctico se presenta cómo se ha desarrollado una forma de un examen de estados financieros, en este caso el rubro comercial. Y también se va a ver la opinión emitida por el contador público y el auditor independiente, donde se evidencia, donde se va a poder observar la evidencia encontrada. La auditoría es suficiente y competente, por ello es que con este caso práctico que a continuación vamos a detallar, vamos a hacer énfasis en algunos papeles de trabajo de los estados financieros. En este caso práctico es un ejemplo, es imposible abarcar todas las áreas en el tema de la fase de ejecución, porque obviamente tendríamos que hacer una prueba en levantamiento de información. Pero en el ejercicio contable de su profesión brindará un conocimiento razonable, les brindará esto un conocimiento razonable. Y bueno, trataremos de no ser tan rígidos para ello, ¿no? Bueno, en este aspecto vamos a presentar un legajo de información, de papeles de trabajo, como le llamamos, que va a ir al informe de auditoría y va a ir agregándose e incluyendo a las siguientes etapas, ¿no? Primero tenemos la propuesta y aceptación de los servicios profesionales de auditoría, que es lo que incluye la propuesta económica y la aceptación y cómo se va a ver el tema de los servicios de auditoría. El punto B es la planificación de la auditoría, es la primera etapa de la fase del proceso de auditoría financiera. El tercer punto es la evaluación del control interno, que es parte de la fase de planificación, pero bueno, hay que detallarlo. Y el punto D es la evidencia de auditoría obtenida. ¿Mediante qué? Mediante los papeles de trabajo y en las áreas siguientes. Tenemos caja bancos, cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar, inventarios, propiedad, planta y equipo, gastos anticipados, cuentas por pagar y gastos acumulados, patrimonio de accionistas, cuentas de resultados, eventos subsecuentes y por último el informe de auditoría. Y el último punto es la carta a la gerencia. Bueno, vamos a comenzar primero con lo que se habla siempre en la parte del conocimiento de la empresa. Primero hay que conocer la empresa, hablas sobre un planteamiento de cómo, de qué empresa se trata, dónde está ubicada y cuándo inicia sus operaciones, como verán. Después habla sobre la actividad de la empresa, ¿no? En este caso, esta empresa es de compra y venta de electrodomésticos, en dónde está ubicada, exclusivamente qué proveedores, los principales proveedores y qué tipo de operaciones realiza, ¿no? Y a dónde está enfocada las operaciones, ¿correcto? Es un mayorista por lo que se está mirando, ¿ya? Y cuál es su política de crédito en cuanto a las ventas y qué líneas de productos son las que normalmente comercializan, ¿correcto? ¿Cuál es el objetivo de la empresa según su plan estratégico? Bueno, acá tienes incrementar las ventas totales en un 25% al periodo anterior, su estrategia, incrementar la publicidad como gasto fijo, ¿correcto? Proyectar a los clientes un beneficio en el precio sobre la competencia, incrementar el volumen de ventas por medio del esfuerzo de los vendedores, obtener nuevos clientes e incrementar el consumo de los existentes, obtener un margen de utilidad sobre las ventas realizadas durante el periodo
y su estrategia es incrementar volúmenes de venta. Bueno, esto es una, como se dice, comienzo de la auditoría, porque al inicio, como vimos en la NIA 200, la norma internacional que te hablaba del conocimiento de la empresa, ¿no? La empresa utiliza qué tipos de sistemas informáticos utiliza, ¿no es cierto? ¿Cuál es el personal clave de la empresa? El gerente general, representante legal, gerente financiero, contador, la junta de accionistas, cómo está, bueno, quién contrató los servicios, a qué cosa es lo que vas a auditar, a qué estado financiero, ¿no? Qué periodo fiscal, y obviamente bajo las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales financieras y las normas internacionales de auditoría. Bueno, en este caso es una norma, es una empresa que tiene que presentar, una empresa de auditoría, ya su plan, ¿no? Acá está el equipo de trabajo y acá está el objetivo de la auditoría, que fue obtener evidencia suficiente y competente para estar satisfechos que las cifras que presentaron los estados financieros al 31 del 2009 son razonables y están de acuerdo a las normas establecidas internacionales vigentes. Bueno, cómo fue programada la auditoría, se emitieron los informes de auditoría y la carta a la gerencia. Durante el proceso del curso de auditoría se realizaron pruebas selectivas de registro de contabilidad y aquellos otros procedimientos de auditoría. Y bueno, tal como requieren las normas internacionales, se efectuaron las indagaciones y sobre las afirmaciones de la administración, ¿no? Y así comenzamos ya la etapa de evaluación de evidencias, ¿no? Como verán, ahí comienza toda un detalle, ¿no? De cómo el resultado de las visitas, ¿no es cierto?, que se tienen que hacer ya en las oficinas, los componentes del negocio, ¿no es cierto? Ya se tiene conocimiento del negocio, ahora comenzamos a hacer el detalle, ¿no? Los principales clientes, los productos que se comercializan, las fuentes de financiamiento, ¿no es cierto? Al informe de los auditores independientes, la carta a la gerencia. Y bueno, y acá hay algunos aspectos de control interno, por ejemplo, operaciones en conciliación, ¿no? En conciliación se hacen, se mandan, pues, ¿no? Se mandan los proveedores a los clientes, cartas, ¿no? ¿Qué recomendaciones hay? Por ejemplo, acá hay una recomendación que oportunamente el personal encargado de elaboración de conciliaciones bancarias ajuste los cheques ya que prescribieron, dicen, ¿no? Ya se les venció, tiene más de 6 meses de antigüedad. Ya acá hay otra cuestión encontrada, registro de estimaciones para cuentas incobrables. Dice, a pesar que las diferencias inmaterial, recomendamos que la compañía realice la estimación para cuentas incobrables. Mucho tiempo ya, ¿no? Documentación, expediente de personal, ¿no? También revisar el procedimiento y determinar las razones por las cuales no se cumplió con el mismo. Salidas de la bodega, se refiere a los inventarios. Hemos dicho de que cuando hemos estado dando la clase, hemos visto que la asistencia a los inventarios físicos es una muestra de cómo el sistema de control interno funciona, ¿no? Bueno, y aquí, bueno, ya viene la parte gruesa, como se dice, ¿no? Acá tenemos los papeles de trabajo, ¿no? Acá tenemos el activo, ¿no es cierto? El balance de situación, está el activo, el pasivo, el patrimonio. Es un comparativo del periodo fiscal 2009 y 2008. También tenemos el estado de resultados, también hay otro comparativo. El estado de patrimonio de accionistas, también hay otro comparativo, donde los auditores van a sacar sus conclusiones, ¿no?, de todo esto, y las sacan finalmente, ¿no?, en base a estos estados financieros. En nuestra opinión, dice, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes la situación financiera al 31 de diciembre del 2009 y los resultados de operaciones y sus flujos de efectivo por los años terminados de conformidad con las normas internacionales de contabilidad, ¿no? Después, no hay nadie. Después, posteriormente a ello, ya emiten sus honorarios, obviamente, y bueno, plantean la forma de cobro, ¿ya?
Esto es una ejecución, ¿no es cierto? Es un caso de una ejecución. Como ven, es bastante pragmático el tema de la auditoría, es bastante diferente al tema de la contabilidad, ¿no? Acá tienes que establecerte sobre un proceso, ¿no? Es un proceso, es un procedimiento, ¿no? Entonces vamos a poner el video sobre el caso práctico de ejecución para continuar con la clase del día de hoy. Un momento, por favor. Bueno, vamos a compartir un caso práctico, y la mezcla del video más lo que hemos visto en clase va a ser producto la tarea, ¿no? Así que vamos a poner este caso práctico. Bueno, chicos, decirles que este es el último caso práctico, es la última tarea, y bueno, amerita ya ustedes como gente de octavo ciclo que este nivel es el nivel del trabajo que ustedes deben de presentar. Les estoy dando con tiempo el trabajo y tienen que ser de 2, ¿no? Vamos a comenzar entonces a ver el caso práctico. A ver, un minuto, por favor. Vamos a compartir el video. Atentos, por favor, con este caso. En el siguiente caso práctico de auditoría financiera dan cumplimiento a los compromisos como auditor y se presentan las cuentas del estado de situación financiera que hacen parte de los estados financieros individuales firmados y certificados por el representante legal, contador y revisor fiscal. Se observa el estado de situación financiera comparativo entre los años 2016 y 2017. Todos estos documentos fueron entregados previamente por la empresa. En esto se verifica que Aguas del Sur de La Guajira no se encuentra inmersa en causal de liquidación, ya que su patrimonio es positivo y el nivel de endeudamiento, aunque es bastante considerable para la situación, no alcanza el 100% del activo total. Como podemos observar, la revisión se le hace a los activos, a los pasivos, al patrimonio y a las cuentas por cobrar de acueductos que tiene la empresa, como también la variación en pesos y porcentual que hubo entre los 2 años. Para realizar una revisión exhaustiva de cada cuenta, debemos hacer un desglose total de cada una de ellas. En el caso del activo, los corrientes, que son efectivos, otros activos y deudores, y los no corrientes, propiedad, planta y equipo. Se puede ver la representatividad de la cartera con una participación del 80.7% seguida de la partida de otros activos, que corresponden al 17.3% del activo total. Es notable la mínima participación del efectivo y la propiedad, planta y equipo, ya que esto corresponde a la infraestructura y está en cabeza de los respectivos municipios a los que se les presta el servicio. Comparada con el año 2016, la cartera de servicio de acueducto disminuyó su participación dentro del activo total en un 15.9% debido al deterioro por valor de 3.630.653.622 contabilizado en el año 2017 y por otro lado al registro de la inversión en estudios y proyectos en la cuenta otros activos y cargos diferidos. La no inclusión del valor de la infraestructura de acueducto en el rubro propiedad, planta y equipo hace que el indicador de endeudamiento sea más elevado.
pero al no causar costos por depreciación permite que los resultados de la operación sean mayores. El activo no corriente está compuesto por equipos de potabilización de agua, muebles y enseres y equipos de comunicación y cómputo. En el caso del pasivo se hace totalmente lo mismo. Esto quiere decir que se divide entre corrientes y no corrientes. En estos encontramos obligaciones financieras, cuentas por pagar, obligaciones laborales, pasivos estimados y otros pasivos. Podemos observar que el pasivo es totalmente corriente y que está conformado en un 98.8% por las cuentas por pagar, y que dentro de este rubro la partida más representativa es otras cuentas por pagar, partida que corresponde en su totalidad a la deuda que Aguas del Sur de La Guajira posee con sus accionistas. Comparado el pasivo total con el que se tenía al cerrar el año 2019, se observa un incremento del 72%, originado principalmente en el crecimiento de la acreencia con los accionistas en cuantía de 4.903.780.940. El patrimonio a diciembre de 2017 decrece respecto al poseído a diciembre de 2016 en 1.076.444.380, equivalentes a un 23.9%. En el estado de resultados, verificamos cuáles fueron los ingresos de las actividades ordinarias, los costos de ventas, otros ingresos, gastos de administración, ingresos financieros y costos financieros, y cuál fue el resultado de estas operaciones. El ejercicio contable para el servicio de acueductos generó una utilidad de 564.880.565, decreciendo respecto a lo obtenido en 2016 con un porcentaje de 51.6%, como consecuencia de una pequeña disminución en los ingresos por venta de bienes y servicios frente a un crecimiento en los costos de producción y ventas del 28.6%. de fase que no se logró compensar con el menor valor de los gastos administrativos. La disminución de aproximadamente 23 millones en el ingreso operativo se genera por haberse concedido devoluciones, rebajas, descuentos durante el año 2017 por un valor de 1.357.115.201, con un porcentaje de un 86.8%, más que los concedidos en el 2016, que fueron 726.409.214, a pesar de que los ingresos por cargo fijo y consumos estuvieron por encima de los facturados el año inmediatamente anterior por los mismos conceptos en 600.566.234, especialmente como consecuencia en los reajustes tarifarios efectuados en el segundo semestre del 2017. Ok, bueno, como vemos, nosotros vamos a tener hemos tenido un caso práctico respecto a una empresa de electrodomésticos y una de servicios públicos, ¿no?, que es mucho más grande. Pero justamente vamos a evidenciar en esta tarea que vamos a dejar ya dos cosas, ¿no? Primero, las dos etapas, la etapa de planificación, ¿no es cierto?, la fase de planificación que ya le hemos tenido en la semana 14, y la fase de ejecución, ¿ya? Entonces vamos a dejar un caso práctico que tiene que ver con este estilo de parecido a esto, ¿no?, donde tienen que ustedes plasmar, identificar a la empresa, obviamente de qué se trata. La empresa la escogen ustedes, yo no lo voy a escoger.
Este es un modelo, ¿no? Y finalmente obtener algún hallazgo, ¿no? Acá, por ejemplo, ellos han tenido observaciones, hay 2 observaciones grandes, ¿no? No sé si los que han estado atentos conmigo a la clase han podido visualizar a qué observaciones ellos se refieren. Entonces, previa la planificación, previa la ejecución, ¿no? Acá no se puede evidenciar mucho el tema del levantamiento de evidencias, porque obviamente sería muy largo, pero ustedes pues sí pueden hacerlo, y no es más, tienen que hacerlo, ¿no? Tienen que de alguna manera, no sé, una toma de inventarios. Obviamente puede ser creado, ¿no? También puede ser creado. Y como verán, esto está en PowerPoint, así igualito, muy parecido a esto. Y acá lo que hay que agregar es un muestreo, una toma de muestreo. Puede ser un inventario físico, puede ser algún tipo de listado, de reporte, de cuentas por cobrar, ¿no? Donde evidencia. Eso es lo único que le falta a esto, ¿no? Mejor dicho, una evidencia de la toma de evidencias, ¿no? Porque el único que puede tomar las evidencias físicas es el auditor, acordémonos de eso, ¿no? Siempre cuando se hace una auditoría, tanto a financiero, operativo o por cumplimiento, los únicos llamados a tomar, como Marilyn Laucata dice, o sea, la tarea va a ser similar. Este es vamos a terminar la clase para poder dejar la tarea, pero la tarea va a ser, este es como un esquema, ¿no? De lo que tendría que hacerse en la tarea. Lo que va a pasar es de que aquí tienen que agregar evidencias, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, vamos a tener aquí, ¿no? La obtención después de haber identificado a la empresa, después de haber puesto el objetivo de la auditoría, esto es toda la etapa de planificación, ¿no? Ya acá viene lo que es la ejecución, ¿no es cierto? Las visitas también es parte de la planificación, acá está, dicen la planificación y desarrollo, ¿no? Pero ya aquí finalmente ya la fuente de financiamiento, ¿no? Aquí, ¿no? Antes del informe de auditoría, tiene que haber la etapa de ejecución, que eso, obviamente acá no lo ponen porque normalmente aquí es donde las evidencias son gruesas, ¿no? Entonces aquí es donde tienen que ustedes agregar una toma de inventario, un listado, un reporte de cuentas por cobrar, reporte de cuentas por pagar, donde evidencien y encuentren un hallazgo, ¿correcto? Porque de alguna u otra manera, para que ellos lleguen a esta conclusión, más acá abajo, en donde, no sé si lo vimos aquí, a ver, no es eso. Bueno, aquí hay un aspecto del control interno que han observado, ¿no? Acá está, ¿no? Dice, respecto a las conciliaciones bancarias, ha observado esto, hay un hallazgo, ¿no? Que tiene los cheques mucho tiempo, ¿no? 6 meses, dice. Acá también, ¿no? Los incobrables, ¿no? O sea, ellos ya tienen 2 hallazgos, ¿no? Entonces, aquí es, antes del informe de los auditores, tienen que evidenciar la muestra de las evidencias, valga la redundancia, ¿no? Por eso repito, ya hemos dado la clase respecto a eso, vamos a ponerla otra vez, vamos a cerrar el caso práctico, bueno, ojalá no se me cierre y no se me lajee nada, pero ahora vamos a poner lo que hicimos en la clase anterior para que quede más claro. Dijimos que, ojalá no se me, no puedo. Bueno, dijimos que estábamos en el proceso, en la fase de ejecución, y que era un proceso, esta fase, ¿no? Y bueno, y que teníamos que en esa etapa de ejecución se realizan diferentes tipos de pruebas, ¿no es cierto? Hemos visto ya la fase de planificación, donde prácticamente haces una planificación, recoges indagaciones, etcétera, planificas tu auditoría y después pasas a la fase de ejecución. Aquí es donde levantas información, ¿no? Y estos elementos de ejecución son estas, ¿no? Pruebas de auditoría, técnicas de muestreo, evidencias de auditoría, papeles de trabajo, etcétera. O sea, no se puede mostrar mucho porque obviamente esto es el grueso, es la parte central de la auditoría financiera, pero sí podrían aplicar alguna de ellas, ¿no? Por eso es que aquí, por ejemplo, pueden escoger cualquiera, ¿no? Pruebas de auditoría, no sé, por ejemplo, en las pruebas de auditoría hay las pruebas de control, las pruebas analíticas, las pruebas sustantivas,
Una se hace en base a cuentas, otra en base a comparaciones. Las técnicas de muestreo también pueden aplicar alguna, ¿no? Se le pide un mínimo una, máximo dos. Perdón, si pueden ser dos, en buena hora, ¿no? Ya, y en base a estos elementos también pueden, por ejemplo, decíamos la evidencia física, ¿no? Puede ser una toma de inventarios, evidencia documental, cheques, facturas, un listado, ¿no? Donde evidencian un hallazgo, donde finalmente evidencian un error, ¿no? De eso se trata. Mínimo 2 errores, como acá, como en nuestro caso práctico. ¿Ya? Bueno, acá hay unos ejemplos, ¿no? Que se pueden evidenciar errores, ¿no? Ver el levantamiento del inventario físico, examinar el estado de los vehículos, clientes de la empresa, las cuentas por cobrar. Por ejemplo, en el caso práctico se ha evidenciado de que hay incobrables, muchos incobrables ya mucho tiempo. Después, qué personas laboran en la empresa, si están si están en las planillas o no, las pólizas de importación, balances comparativos, si los realizan o no. Y finalmente hay una técnica más que es la de sumar las hojas de cálculo, que es el recálculo, ¿no? Algunas de estas técnicas tienen que aplicar, o estos elementos, mejor dicho, tienen que aplicar para que puedan encontrar mínimo 2 hallazgos, ¿ya? Y obviamente no se va a pedir la elaboración de papeles de trabajo, pero sí pueden mostrar de alguna u otra manera, como lo está mostrando en este caso, por ejemplo, que obviamente acá no lo pone todo, ¿no? Pero evidencia finalmente en el informe de auditoría, acá está, los incobrables, ¿no? En este caso tiene muchos cheques que están mucho tiempo girados y no los están cobrando, ¿no? Entonces aquí esto ya o los anulas o qué pasó, ¿no? Y después hay una situación más, hay otro hallazgo de incobrables, ¿no? Ahí está. Y estos son sus 2 hallazgos. Entonces la tarea va a consistir en que tienen que hacerse todo ese trabajo, o sea, la etapa de planificación, se tiene que aplicar la etapa de planificación, identificar a la empresa, el rubro, obviamente no es esta empresa, es otra, tienen que inventarla ustedes, crearla, etcétera, no lo sé. Y poner toda esta información, ¿no? Que se requiere en la etapa de planificación, que lo hemos visto ya en la semana 14. Y después de ello, antes de pasar al informe de auditoría, tienen que mostrar mínimo dos técnicas, elementos de auditoría, de proceso de la fase de ejecución, donde finalmente llegan a encontrar 2 hallazgos, ¿no? Estos datos, las referencias claves, o sea, los papeles de auditoría, los papeles de trabajo, sí, o sea, tienen que mostrar un estado financiero, obviamente que les va a servir a ustedes, donde me tienen que explicar cómo es que se refiere a ese hallazgo, ¿no es cierto? En ese estado financiero tienen que evidenciarse, obviamente, ese hallazgo, ¿correcto? Ahora, ¿cómo es que se va a evidenciar? Bueno, fácil, ¿no? Contadores, a ver. Por ejemplo, vamos a ver un estado financiero que está acá. Por ejemplo, tenemos en las cuentas por cobrar, ¿no? Acá dice, en las cuentas por cobrar debe haber un detalle donde ustedes evidencien de que hay muchos incobrables, ¿no es cierto? Y esta cifra debe de cuadrar con el papel de trabajo o el detalle que van a adjuntar ustedes. Otro trabajo que tienen es los cheques, ¿no? Los cheques que están girados y no cobrados, ¿no? Igual, cuando uno hace un detalle también tiene que evidenciar en cuanto a los activos corrientes, ¿no? Estos cheques que estén girados y no cobrados, ¿no es cierto? Claro, acá no se evidencia como partida, ¿no? Porque no hay una partida que te diga cheques girados y no cobrados. Hay simplemente las cuentas del activo, el efectivo y lo que es cuentas corrientes, o sea, qué es lo que tienes. Pero en un detalle tienes que ver cómo es que impacta, ¿no? O el inventario, ¿no? El inventario, la cifra del inventario que dice, no sé, una cantidad X y sin embargo al momento que tú has tomado el inventario dice otra cantidad, ¿no? Entonces ahí hay evidencias de que hay una inconsistencia, por lo tanto un error, ¿ya? Bueno, esto puede ser una empresa creada,
puede ser una empresa, es a libre albedrío. Yo lo único que quiero es de que ustedes practiquen esta muestra que tengo acá yo como caso práctico y la planteé. Esto es como una especie de maqueta, mejor dicho, una guía, ¿no? Para que ustedes puedan aplicar. Aquí se aplican está prácticamente las tres etapas, ¿no? Está la etapa de planeamiento y está la etapa de ejecución, solo que la etapa de ejecución está resumida en los estados financieros acá, ¿no es cierto? Pero lo que estoy pidiendo yo acá es que aquí agreguen antes del informe dos evidencias, ¿no? De alguna forma, una toma de inventarios, un reporte de cuentas por cobrar, donde se vea de que hay dos hallazgos. Eso sería la tarea, y esto tienen que hacerlo de 2 personas. Y bueno, y por último el informe. El informe es papaya porque acá está todo el modelo, ¿no? Simplemente tienen que copiar el modelo de aquí y acomodarlo, ¿no? En todo caso, ¿no? Por acá este informe dice, ¿no? Esa es la parte más sencilla, que es el informe, ¿no? Donde tú ya informas a los accionistas si hay hallazgos o no, ¿no? Ya. Esto más el video les va a ayudar a que puedan elaborar la última tarea del curso de auditoría financiera. Recomendaciones: lean no solamente esta diapositiva, sino también la diapositiva que tiene que ver con la etapa de planificación y la NIA 300 y la NIA 500, ¿no es cierto? En esas NIAs nosotros hemos visto la etapa de planificación y la etapa de evidencia de auditoría, que es la que hemos pasado. Ya, y ahorita hemos visto un caso práctico de cómo esto es a nivel internacional, ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es traerlo a nuestra realidad. Ahora, me puedes decir, profesora, pero yo puedo hacer una MIPE. Puedes hacer lo que quieras, o sea, puedes aplicar el caso práctico al caso que tú tengas a la mano. Es más, si es tu entorno, mejor. Si es una agroindustrial, si es una agropecuaria, bien. La cuestión es crearlo de acuerdo a este performance que yo les estoy poniendo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta tarea? El objetivo de esta tarea es que pongan en prácticamente, valga la redundancia, todo el curso, ¿ya? Que consiste en 3 fases, ¿no? Que es la planificación, la ejecución y el informe. Todas las NIAs que hemos visto, las NIAs, las normas internacionales de auditoría, desde la 200, 300 y 500, y por último las de informe de auditor, va a ayudarle a ustedes, o les va a ayudar todo lo que hemos dictado, para que puedan hacer esta última tarea. El objetivo es de que pongan en práctica todo lo que hemos hablado durante casi todo el curso, y lo estoy pidiendo que lo hagan de a 2 personas, de a 2, ¿no? Así que busquen su pareja, ¿sí? Vamos a buscar pareja, todos tenemos que tener pareja para que podamos hacer nuestro trabajo, porque obviamente entiendo que es un trabajo un poco largo y por eso lo estoy dejando con tiempo, ¿no? Ya, ahora, las condiciones, esta tarea sí tiene que ser en PPT, ya, es la única tarea que sí estoy solicitando que sea en PPT. Ahora, si a esta tarea que la estamos dejando con tiempo para que no se les acumule las cosas para el examen final, la podemos exponer ya, sí, también se puede exponer ya, ¿no? Si quieren, estamos ahorita viernes, el día miércoles, si quieren, no, tenemos que ya terminar. El día de hoy vamos a tener las exposiciones de la semana 14, de la tarea 14, ¿no es cierto? Que es una tarea más o menos, ¿no? Pero si podemos terminar ahora y avanzar, en buena hora. El día miércoles continuamos con las exposiciones de la tarea 14 y empezamos con las exposiciones de la tarea 15, después que yo hago una clase, ¿no es cierto? Nosotros seguimos avanzando porque ya vamos a seguir, estamos en la etapa final, ¿no es cierto? Pero el objetivo es de que ustedes básicamente entre hoy día, miércoles y viernes, avancemos grandemente en la dinámica motivadora participativa, porque como verán, siempre quedan rezagados, ¿no? Y ya prácticamente el próximo viernes, como hoy, básicamente ya es el fin de enero y los exámenes empiezan el 1 al 7, ¿no? Así que como verán, siempre hay imponderables que se presentan, y estos imponderables hacen que no presenten las tareas o que no den los exámenes, ¿no?
pero por eso queremos que ustedes de una vez hagan las tareas, ¿no? Y se queden libres para que puedan estudiar, ¿ya? Así que con ese motivo es que estamos haciendo este trabajo. Bueno, vamos a dar por terminada la exposición del día de hoy, habiendo visto el caso distribuidor Acuario, que es un caso práctico y es el que voy a colgar ahora para que ustedes lo puedan ver y va a ser su guía para que puedan elaborar su trabajo. Tiene que ser presentado en PPT con 2 personas. Y bueno, ¿qué pasa si alguno de ustedes quiere activar cámara? Obviamente tendrán más nota, ¿no? ¿Qué pasa si alguno de ustedes no presenta más que en Word? Bueno, esos detalles lo vemos en interno. Bueno, listo, muchas gracias por haber estado el día de hoy presentes. Muy buenas noches, hemos estado en la clase del día de hoy, 22 de enero del 2021, en la clase de auditoría financiera con la parte de la fase de ejecución del proceso de auditoría con el caso práctico distribuidora Acuario, una empresa comercial de electrodomésticos. Gracias, buenas noches.